pantalla? Sí, doctor, se ve. Perfecto, gracias. Bien, el tema que vamos a tocar ahora es el manejo de las comunicaciones bucosinusales. De pronto es una de las complicaciones que puedan darse tanto en la parte de nuestro ejercicio profesional, ya sea que estemos iniciando nuestro ejercicio profesional o ya tengamos años de trabajo profesional, porque es considerado un accidente que pueda producirse. Nadie, ningún odontólogo haría un tratamiento, una extracción dentaria para que se genere una comunicación bucosinusal. Por lo tanto, pueden ser accidentes que se van a suscitar al realizar un procedimiento quirúrgico, al realizar una extracción dentaria. A veces hay piezas dentarias que se fracturan las raíces y al intentar extraerlas con un elevador o botador es que al hacer fuerza se ingresa al seno maxilar. De ahí es que vamos a tocar este tema, cómo prevenir fundamentalmente y cómo diagnosticar y finalmente cómo se soluciona este tipo de problemas. Vamos a recordar que el seno maxilar forma parte de un conjunto de senos paranasales. Sí, este complejo de senos paranasales estaría constituido por el seno frontal, el seno etmoidal, el seno esfenoidal, el seno maxilar, y vamos viendo que cada uno de ellos tiene las funciones de estar alrededor de las fosas nasales, justamente para ir interactuando con el aire que vamos inhalando. Haciendo una recapitulación, por lo tanto, decimos que los senos paranasales son expansiones de las fosas nasales en los huesos craneales que están alrededor de las fosas nasales. Esto hace de que los senos paranasales se presenten como una unidad anatómica, funcional, y que está revestida de un epitelio ciliado. Básicamente es un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, con algunas células caliciformes, si recordamos la parte de histología. Se puede dividir a los senos paranasales en dos grupos, el grupo anterior y el grupo posterior. Los senos paranasales anteriores estarían conformados por el seno maxilar, las celdillas etmoidales anteriores y el seno frontal. En cambio, el grupo posterior estaría conformado por las celdillas etmoidales posteriores y por el seno esfenoidal. Haciendo una recapitulación anatómica, histológica, embriológica, si bien rapidito, podemos decir que los senos paranasales empiezan a desarrollarse en el tercer mes de vida intrauterina y va a alcanzar su máximo desarrollo a los 18 años. Al nacer va a tener unas dimensiones aproximadas de 3 a 4 milímetros de diámetro, estos senos paranasales, y su crecimiento está subordinado al desarrollo del hueso maxilar y de los dientes. Entonces, desde ya que la fisonomía, la facies, la expresión facial en los niños es diferente en los adultos. ¿Por qué? Por el mismo desarrollo del seno maxilar, que es muy pequeño en el niño y en el adulto ya se desarrolla aún más.
La capacidad que tiene el seno maxilar, hablando específicamente del seno maxilar, hablamos de una capacidad de unos 15 ml aproximadamente. Entonces es una cavidad que puede contener ya sea un líquido, un semilíquido, llámese pus, llámese sangre, o incluso tumores, ya sean estos benignos o malignos, que pueden crecer en su interior y no son visibles hasta que crecen demasiado y van afectando a los huesos aledaños. Debemos recordar también las piezas dentarias, qué dientes están en relación con el seno maxilar. De acuerdo a este recuerdo anatómico que vamos realizando, hablamos de la forma que tiene el seno maxilar y hablamos de una forma piramidal de base cuadrangular, por lo tanto tiene una base y tiene un vértice. La base estaría hacia las fosas nasales y el vértice estaría hacia lo que es la unión con el hueso malar a través de la apófisis piramidal del maxilar superior. Si nosotros ingresamos dentro del seno maxilar, vamos a hablar de paredes. Por lo tanto, tendrá una pared superior, una pared anterior, una pared posterior y una pared inferior. La pared superior básicamente está en relación con la órbita y se relaciona con el saco lagrimal. En esta pared también vamos a observar probablemente por donde va el canal del nervio infraorbitario. En la pared anterior, denominada también pared facial o la parte facial, es donde desemboca el nervio infraorbitario. La pared posterior corresponde a la fosa pterigopalatina, donde se encuentra en relación con la arteria maxilar interna, el ganglio pterigopalatino, las ramas del nervio trigémino, principalmente las ramas del nervio dentario posterior. En la pared inferior, básicamente el piso del seno maxilar, se relaciona con los alveolos dentarios de las piezas dentarias denominadas antrales. Básicamente estaría constituido por el segundo premolar, primer molar y a estas las vamos a denominar piezas dentarias antrales. Hay diferencias anatómicas en cada una de las personas. Algunos los tienen incluso más extendidos estos senos paranasales o este seno maxilar. Y yo diría que va desde el primer premolar hasta el tercer molar. Todas esas piezas dentarias, desde el primer molar hasta el tercer molar, deberían considerarse como piezas dentarias antrales. Ahora, a simple vista, cuando estamos con el paciente y le hacemos abrir la boca, no sabemos si tiene o no relación las raíces con el seno maxilar, si hay una separación o si las raíces incluso hacen una prominencia dentro del seno maxilar. Eso solamente nos lo va a mostrar una radiografía. De ahí que cuando estemos en la parte clínica, cuando estén realizando extracciones dentarias y sean piezas dentarias antrales, lo recomendable es que se tome una radiografía para ver esa relación. Entonces, si su docente les pide radiografía, es para evitar que posteriormente se tenga otro tipo de complicaciones, como estamos conversando, las comunicaciones bucosinusales o comunicaciones oroantrales. Visto de lado y con resonancia magnética, vemos estas paredes, estos pisos, este piso del seno maxilar, pero no es una cavidad simplemente de paredes, sino que también pueden existir algunos tabiques, algunas separaciones en el interior del seno maxilar,
Y esto ya se va tomando mucho más en cuenta cuando algunos de ustedes deseen hacer la especialidad en implantología. Se tiene que hacer un levantamiento del seno maxilar para poder instalar un implante dental. Entonces hay que conocer muy bien la anatomía en relación a esto. Recordemos que el seno maxilar se comunica con las fosas nasales a través del meato medio y de un orificio que se denomina el ostium. Este ostium vendría a ser el drenaje del seno maxilar. Este ostium se encuentra en la parte superior de la pared medial y se abre a la nariz a través del infundíbulo a nivel del meato medio. Entonces, ese ostium estaría a nivel del meato medio, en la parte un poco superior de la pared que va hacia las fosas nasales, y es por eso que demora el seno maxilar en ser limpiado. Cuando hay una infección acá en el seno maxilar, es que denominamos una sinusitis, y un 15% de las sinusitis pueden ser de origen odontogénico. Cuando hay obstrucción de este ostium, también puede quedarse atrapada bacterias, microorganismos y generar una infección. Imagenología nos ayuda bastante las radiografías para poder observar el seno maxilar y los senos paranasales. En ocasiones se solicita una radiografía de Waters, que es una radiografía para ver tercio medio de cara y en el cual también se evidencian senos paranasales. Seno frontal, seno maxilar fundamentalmente, y en ocasiones lo utiliza otorrinolaringología para hacer algunos estudios, aunque hoy en día con el advenimiento de la tomografía es que nos ayuda a comprender mejor el comportamiento del seno maxilar. Como les mencionaba, una radiografía de Waters, se puede pedir una tomografía donde nos muestra también de pronto aumentos de volumen de la mucosa de los cornetes, una rinitis que pueda tener el paciente. Pueden existir aumentos de volumen de la mucosa del seno maxilar, de la membrana de Naismith, de este antro de Ickmoro, si ustedes recuerdan por anatomía, donde también pueden existir pólipos o tumores, que puedan ser estos benignos o malignos. Para ver más específicamente tejidos blandos, lo que se solicita son resonancia magnética. ¿Cuál es la funcionalidad de los senos paranasales? Entre otras funciones es el de humedecer y calentar el aire, actúa como caja de resonancia para la voz, alivia el peso de los huesos a los que pertenecen, reduce el peso de la cabeza. Entonces cumple funciones bastante importantes, especialmente en nuestro departamento, en la ciudad de La Paz, donde estamos ya entrando en un clima más frío, más gélido, el aire de pronto seco. Entonces necesitamos humedecer y calentar el aire antes de que ingrese a los pulmones, y este accionar de pronto puede generar en algunas personas rinitis estacional, ¿no? Por el cambio de clima. Dentro de la patología de los senos paranasales tenemos los famosos pólipos, ¿no? En una tomografía se puede ver, se tendría que ver así oscuro porque tiene que estar lleno de aire, pero si en el seno maxilar empezamos a ver una imagen que ha cambiado de color, que tiene más consistencia, entonces ya puede tratarse de un tumor benigno o maligno, en este caso un pólipo. Las complicaciones de sinusitis crónica más frecuentes van a generar el desarrollo de quistes de retención y pólipos,
Quistes de retención, cuando hablamos de cavidad bucal, hablamos de los mucoceles, de las ránulas. Pero en seno maxilar también se pueden producir quistes de retención, no relacionados a glándulas salivales, pero sí relacionados a glándulas o a las células caliciformes que van a producir el mucus a nivel de las fosas nasales y del seno maxilar. Estos pólipos pueden tener dimensiones entre 3 a 10 milímetros de diámetro y pueden verse como una reacción del periósteo. Cuando los pólipos son muy grandes y causan obstrucción del drenaje de este ostium del seno, hablamos de poliposis. Los pólipos en el seno maxilar pueden ser detectables con una tomografía axial computarizada. Es una lesión hipodensa en el antro, o en este caso del seno maxilar izquierdo, y este pólipo en el antro se extiende hasta las coanas, es decir, hacia los meatos de los cornetes. Por lo tanto, una vez que empiezan a crecer más y extenderse hacia cavidad orbitaria, hacia fosas nasales, también puede hacerlo hacia cavidad bucal, es cuando va a ser más perceptible. Los tumores del seno maxilar están relacionados principalmente con el aspecto laboral que pueda tener el paciente al estar inhalando constantemente sustancias químicas, por ejemplo. Ahí se habla del cáncer de seno maxilar, ¿no? Un carcinoma de la mucosa del seno maxilar. La tumoración del seno maxilar, en este caso del lado derecho, debemos hacer una semejanza o comparar siempre con la del otro lado. En este caso, esta tumoración tiene una coloración más blanquecina, más hacia lo que es hueso, más parecido a hueso. Por lo tanto, hablamos de calcificaciones en su interior y que puedan generar abrasiones o erosiones de los bordes que están a los lados. Puede involucrar hasta la piel. Existe hipodensidad central del material necrótico en su interior. Estos ya son reportes que lo hace imagenología de los hallazgos que se pueden tener en el seno maxilar. Esta es una radiografía de Batters, donde nos muestra tercio medio de cara, seno maxilar derecho y seno maxilar izquierdo. No se ve esa coloración oscura que nos diría que está lleno de aire. Aquí ya sospechamos de alguna masa tumoral que lo mejor sería corroborar con una tomografía. Clínicamente, como les decía, los tumores del seno maxilar pueden extenderse hacia cavidad orbitaria, hacia fosas nasales, hacia cavidad bucal. En cavidad bucal pueden incluso generar movilidad de las piezas dentarias, lo cual genere la necesidad de hacer alguna extracción. Y como de pronto le ha ocurrido a algún colega realizando su servicio rural, viene la paciente a que le extraiga una pieza dentaria superior porque se movía mucho, le realiza la extracción dentaria y no genera mayor dificultad porque había movilidad en ese diente. Entonces, al pasar el tiempo, vuelve la paciente y le indica de que está creciendo, que hay molestias, y se hacen los diagnósticos y se determina que tiene cáncer de seno maxilar, un tumor de seno maxilar, un tumor maligno. Entonces, la paciente, de acuerdo a su grado cultural también, ¿a quién le va a atribuir la culpa del cáncer que tiene? Trataba de atribuir a la extracción dentaria que se le había hecho. Sin embargo, esta patología ya la tenía en el seno maxilar y la movilidad dentaria era una consecuencia de ese tumor. De ahí es que debemos hacer un buen diagnóstico, siempre observar
no siempre lo más fácil va a ser también los resultados fáciles. Hay que sospechar de algo que sea demasiado fácil. Entonces vayan viendo, indagando si es enfermedad periodontal o puede ser algo relacionado al seno maxilar que esté involucrado, sospechar de aumentos de volumen y en lo posible tomar radiografías. Este es el caso de una pacientita con aumento de volumen por paladar. Se hacen los estudios radiográficos donde se pone en consideración diagnósticos diferenciales como un ameloblastoma multilocular, mixoma, espacios medulares amplios. Esa es la imagen que se observaba en la paciente y por lo cual se da esos diagnósticos sugestivos de ameloblastoma. Por lo tanto, se programa, se planifica su intervención. Si vamos observando y comparando este lado derecho, el seno maxilar parece que contorneara a las raíces de estas piezas dentarias, pero si comparamos con la del otro lado, en el otro lado, pese a haber perdido piezas dentarias, se mantiene una altura de hueso considerable y el piso del seno maxilar está mucho más alto. Entonces, esto nos hace sospechar de que existe algo más acá. Siempre comparar ambos lados y como se muestra, mejor aún si se toma una radiografía panorámica y estudios complementarios. A la paciente se le realizó la resección o hemirresección parcial del maxilar superior porque sabemos que la ameloblastoma es una lesión muy recidivante. La pieza quirúrgica que se ha retirado para su estudio anatomopatológico y hacer el seguimiento de la paciente en el tiempo. Y eso puede generar también una de las complicaciones, comunicación bucosinusal. Las infecciones sinusales, muy comúnmente conocidas como sinusitis, básicamente es la inflamación de la mucosa que provoca un incremento de las secreciones si existe un edema o una inflamación. Las vías de la infección de estas sinusitis, estas infecciones sinusales, pueden ser de un origen nasal, pueden ser odontogénica en un 15%, puede ser hematógena, pueden ser lesiones a nivel del rostro, lesiones faciales, o puede ser de otras partes de cavidad bucal. La sinusitis en el maxilar de origen dental, como es una infección de los dientes y como es en caries, es una infección polimicrobiana. Muchas veces existe un atrapamiento, no hay esa comunicación con fosas nasales a través del ostium, por lo tanto es una infección polimicrobiana anaerobia, microorganismos anaerobios. Y siempre descartar que no sea de origen de alguna de las piezas dentarias con una radiografía. Puede existir absceso periapical de alguna pieza dentaria que afecte al seno maxilar. Puede ser una infección periapical. Pueden ser comunicaciones bucosinusales, lesiones periodontales y cuerpos extraños que se introduzcan en el seno maxilar durante algún acto quirúrgico. En este caso estamos hablando de restos de radiculares, de piezas dentarias, incluso piezas dentarias íntegras. Hace unos mesecitos tuve que sacar una fresa quirúrgica del seno maxilar. El colega estaba haciendo o intentando hacer una odontosección y la pieza se le fue al seno maxilar. Entonces son situaciones que generan cuerpos extraños. Sinusitis de origen odontológico, como les mencionaba, puede ser de un 15% causa de sinusitis maxilar. Y tomar siempre en cuenta las piezas dentarias antrales.
Y como les decía, yo tomaría en cuenta incluso desde el primer premolar hasta el tercer molar como piezas dentarias antrales. Los hallazgos radiográficos que se pueden obtener, va a existir una pérdida de la transparencia del seno maxilar o de los senos paranasales, existe un engrosamiento de las paredes del hueso, puede existir la demostración de un nivel hidroaéreo porque confirma la presencia de una infección. Este nivel hidroaéreo, ¿qué quiere decir? Es como si una línea estuviera dividiendo dos colores, la parte más oscura y la parte más blanca, más radiolúcido y más radiopaco, si ustedes quieren. Y esto nos dice nivel hidroaéreo. Esto nos dice que es un contenido líquido, puede ser sangre, puede ser pus. Por lo tanto, pueden darse diversos tipos de accidentes cuando realizamos alguna intervención quirúrgica o que el propio paciente pueda sufrir, ¿no? Por lo tanto, un accidente vendría a ser cualquier hecho traumático o patológico que pueda darse en forma espontánea, que sobreviene al individuo y cuando éste está sano o también en el curso de alguna enfermedad. Nadie está libre de que pueda sufrir algún tipo de accidente. Y dentro de las complicaciones, hablamos de complicaciones que puedan ser locales, así como también complicaciones que puedan ser de tipo general. Las complicaciones de tipo locales pueden darse en cavidad oral o cuando realizamos alguna intervención quirúrgica. Puede darse complicaciones de hemorragia, hematoma, inflamación, infección, dolor, trismus y acá tenemos a las comunicaciones bucosinusales. Dentro de las complicaciones generales que puedan darse en una intervención quirúrgica en cavidad bucal, puede ser incluso el shock o una bacteremia y septicemia, donde la infección ya se disemina vía hematógena y vía linfática. Por lo tanto, los accidentes y complicaciones en cirugía bucal pueden deberse a qué? Primero, errores en el diagnóstico. De ahí es que se les pide siempre una buena historia clínica, radiografías para hacer un buen diagnóstico. Pueden ser por malas indicaciones posoperatorias que no haya seguido el paciente. Por el mal uso de instrumentos, de ahí que el manejar el instrumento y el instrumento adecuado es importante. La aplicación de fuerza excesiva, si aplicamos mucha fuerza, podemos generar estas complicaciones. Hace unos días nos llega un paciente con fractura de ángulo mandibular porque el colega le estaba procurando extraer un tercer molar. Una mala visualización de la zona operatoria. Siempre tenemos que observar bien para hacer bien y haga bien lo que vea. Eso es importante. ¿Cuál es la etiología de las comunicaciones bucosinusales? Puede tener una etiología caudocraneal o craneocaudal, que no es nada más que decir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, que sería caudocraneal, puede darse por fractura del suelo del seno maxilar, por la introducción de dientes completos o parte de los dientes al seno maxilar, puede darse por un empiema tras una exodoncia. Un empiema es una colección purulenta en una cavidad preformada. Como el seno maxilar es una cavidad preformada y la acumulación de pus allí se denominará un empiema. Así también puede darse empiema a nivel de los pulmones, solamente para hacer una comparación. Una etiología craneocaudal, es decir, de arriba hacia abajo, puede darse por quistes de retención, por una osteomielitis o neoplasias, tumores que puedan ser benignos o malignos.
Las comunicaciones bucosinusales básicamente se la va a definir como la perforación patológica del seno maxilar que establece una comunicación con cavidad oral y que persiste más de 48 horas. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de una comunicación bucosinusal. Pueden existir factores predisponentes, como ser la estrecha relación anatómica de las raíces de los dientes antrales, ¿no? Entonces, es muy importante ver estas radiografías para determinar la relación que pueda existir de las raíces con el seno maxilar. La extracción de piezas dentarias antrales. Tomar en consideración la estrecha relación de las raíces con el piso del seno maxilar. Esto es una causa anatómica. La presencia de infecciones crónicas periapicales pueden facilitar esta comunicación como una causa infecciosa. Una mala maniobra operatoria, es decir, el uso de elevadores y curetajes muy excesivos, puede ser una causa traumática. Entonces, tomar en cuenta que después de la extracción de un diente, si van a hacer el curetaje, tengan mucho cuidado de hacerlo con la delicadeza, con la sutileza que se requiere para que nosotros mismos no generemos esa comunicación al hacer un movimiento muy forzado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una comunicación bucosinusal? El paciente puede tener un dolor que puede ser leve, aumento de volumen o tumefacción y edema. Flujo de gérmenes va a existir de cavidad oral a seno maxilar y de seno maxilar a cavidad oral. La comunicación, por lo tanto, va a ampliarse no solamente en dimensiones, sino también en el tiempo. Por esta comunicación puede existir salida de líquidos sólidos hacia los orificios nasales. Cuando ya se suma un cuadro infeccioso dental, el dolor es más intenso, así como también la inflamación. Va a existir impotencia masticatoria y una reacción más aguda del paciente al estado clínico. Para todo esto depende mucho del tiempo que tiene esa comunicación bucosinusal, del tamaño de la comunicación bucosinusal. En un principio, cuando nosotros hacemos una extracción dentaria y sospechamos que se ha generado una comunicación bucosinusal, lo primero que tenemos que hacer es ver si se está formando un buen coágulo de sangre. Si se está formando un buen coágulo de sangre en el alveolo, hacemos una buena sutura. Podemos también cubrir la zona con cemento quirúrgico. Vamos a proteger esa zona y si le damos las condiciones al organismo, va a ir cicatrizando. Pero si después de 48 horas vemos y persiste esa comunicación bucosinusal, ahí ya se tiene que hacer otras técnicas para cerrar esa comunicación. Ahora, cuando son comunicaciones bucosinusales de más tiempo, son crónicas y la apertura o la comunicación es amplia, el diagnóstico es más fácil, más sencillo. Por lo tanto, el diagnóstico dependerá del tamaño de la comunicación, del tiempo de evolución, de la anamnesis que vayamos realizando en la historia clínica, la inspección y la palpación que vamos a realizar en el paciente en lo que es semiotecnia y apoyado siempre de un estudio radiológico. De acuerdo a esto, nosotros veremos o determinaríamos si evidentemente es una comunicación bucosinusal o una comunicación oroantral. Para determinar y diagnosticar esta comunicación, muchas veces se indica de que se pueda realizar
eh, la maniobra de Valsalva. Esta maniobra de Valsalva, que es hacer un movimiento que el paciente intente botar aire por la nariz y mientras está haciendo eso con la boca abierta, trata de botar aire por la nariz y el paciente está con la boca abierta, nosotros obstruimos la fosa nasal del lado correspondiente o ambas fosas nasales, obstruimos la nariz y ese aire que está haciendo fuerza para salir va a ingresar al seno maxilar y va a salir por la comunicación y genera ese ruido de la salida del aire del seno maxilar. Esa es una prueba de Valsalva positiva. Yo sugiero hacer esta prueba de pronto cuando sean comunicaciones crónicas de mucho tiempo, porque si son recientes y nosotros solamente para experimentar, para ver cómo sale el aire por la comunicación del seno, podemos estar haciendo más fuerza y ampliando esa comunicación bucosinusal, ampliando esa abertura que se ha generado en la membrana de la mucosa del seno maxilar. Por lo tanto, no exagerar, no hacer un uso inadecuado de la maniobra de Valsalva, salvo sea muy necesario. Entonces, se puede observar en la cavidad del alveolo donde se ha hecho la extracción. Cuando es de mucho tiempo, ya les decía, se puede percibir la salida del aire por ese sector. Se pide al paciente que abra la boca, que bote aire por la nariz y cuando está botando el aire por la nariz se obstruye las fosas nasales para conducir el aire hacia el seno maxilar y podemos evidenciar en cavidad bucal. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es cerrar esa comunicación bucosinusal que muchas veces no es tan fácil, no es tan sencilla. Especialmente cuando las comunicaciones son pequeñas y tienen corta evolución, es difícil de observar porque puede haber algún coágulo sanguíneo que nos esté haciendo pensar que está cerrando, pero eso nos lo va a decir el tiempo. Cuando las comunicaciones son grandes y de larga evolución, incluso puede existir la salida de líquidos por las fosas nasales, puede existir alteración de la voz, puede existir dolor localizado en la región malar o frontal. Ya les decía, va a existir una prueba de Valsalva positivo y esto lo iremos corroborando radiológicamente. Se puede hacer un sondeo con un instrumento romo metálico, se puede introducir en la comunicación o en el orificio y tomar una radiografía. También se puede colocar conos de gutapercha, tomar una radiografía para determinar si existe esa comunicación radiológicamente. De ahí que vale la pena hacer una recapitulación, una rememoranza, tanto anatómica, histológica, embriológica, funcional, fisiológica del seno maxilar para poder prevenir cualquier tipo de complicación que pueda darse a cualquiera que hace cirugía, puede darse este tipo de complicaciones. Bien, mis estimados estudiantes, vamos a quedar acá, vamos a continuar la siguiente semana y tenemos algunos minutitos para ver si tienen dudas, si tienen preguntas. Bien, si no existen dudas, no existen preguntas o si surgen durante estos días, nos vamos a volver a reencontrar el siguiente martes ya para ir concluyendo este tema con la parte del tratamiento que se puede ir realizando. Vamos a quedar acá, que tengan un lindo resto de jornada y nos volvemos a reencontrar en la teórica el siguiente martes. Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.
luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego.